Buenas noches, mi nombre es Sonia Churi. El tema de nosotros es el inventario de Texas revisado de duelo. Es por la pérdida de un ser querido. Entonces, para esta investigación, el personal elegido fue Almacenes Éxito S.A. Este inventario se desarrolló con personal entre los 35 y 50 años, entre mujeres y hombres. La mayoría de ellos son de un nivel socioeconómico medio, con estudios básicos, muy pocos con estudios técnicos o tecnólogos. Todos viven en la ciudad de Bogotá, en diferentes localidades de la ciudad, con un ingreso mensual mínimo, y otros con un ingreso más alto por tener cargos como jefes de departamento. La mayoría son casados, otros viven en unión libre y otros son padres y madres solteras. En el aspecto religioso, algunos son creyentes de la religión católica, otros no y otros tienen otras religiones, pero cada uno tiene su forma de pensar y creer en un ser superior. El duelo es un proceso psicológico de adaptación frente a la pérdida de un ser querido, que involucra respuestas emocionales, cognitivas y somáticas. Clínicamente se clasifica en duelo agudo, como reacción inicial de alta intensidad, duelo integrado, cuando la persona logra restablecer su equilibrio psicosocial, y duelo complicado, en el que persisten síntomas que interfieren con el funcionamiento cotidiano y pueden evolucionar hacia un trastorno de duelo prolongado. Su estudio es fundamental por su impacto en la salud mental y física, así como por su variabilidad individual. En este contexto, se examina el duelo en adultos entre 35 y 50 años, empleados de tiendas Éxito en Bogotá, tras la pérdida de un familiar en el último. La pregunta problema de nuestra investigación es cómo se manifiesta el duelo y su intensidad en los trabajadores de tiendas Éxito en Bogotá entre los 35 y 50 años, tras la pérdida de un familiar cercano. El objetivo general de esta investigación fue analizar la intensidad del duelo por la pérdida de un familiar cercano y su impacto en el bienestar emocional y el desempeño general de los trabajadores de las tiendas Éxito en Bogotá, entre edades entre los 35 y 50 años durante el año del 2026. Este objetivo nos permitió tener una mirada amplia de la situación, entendiendo no solo desde lo emocional, sino también de cómo esa pérdida puede afectar la pérdida laboral y el funcionamiento general de las personas dentro de su entorno de trabajo. Para poder alcanzar ese objetivo general, nos planteamos dos objetivos específicos que guiaron todo el proceso de recolección y análisis de datos. El primer objetivo específico fue evaluar la intensidad y las características del duelo de nuestros trabajadores, buscando determinar si el duelo que experimentaban podía considerarse dentro de un rango normal o si por lo contrario presentaba características de un duelo complicado. Para esto fue necesario utilizar un instrumento validado que nos permitiera medir de manera confiable lo que estábamos buscando. El segundo objetivo específico fue identificar las principales emociones y síntomas que reportaban los trabajadores tras haber perdido a un familiar cercano. Aquí nos interesaba no solo lo emocional, sino también los síntomas físicos, cognitivos y conductuales, es decir, cómo esa pérdida estaba afectando su cuerpo, su manera de pensar y su comportamiento en el día a día. El planteamiento del problema inicial o el ejercicio desarrollado nos llevó a plantearnos una hipótesis general de la siguiente manera. La experiencia del duelo de los trabajadores de tiendas Éxito en Bogotá por la pérdida de un familiar cercano influye en el bienestar emocional y en la elaboración de actividades cotidianas. Esta hipótesis general nos proyectó cuatro hipótesis específicas, a saber: hipótesis específica 1, a menor tiempo desde la pérdida, mayor intensidad del duelo. Hipótesis específica 2, los participantes más jóvenes presentan mayor intensidad emocional. Hipótesis específica 3, mayor intensidad del duelo implica mayor afectación laboral. Hipótesis específica 4, el duelo presenta diversos niveles asociados a dificultades de adaptación emocional. La metodología de nuestra investigación es cuantitativa con un enfoque de alcance descriptivo. El instrumento que usamos es el inventario de Texas revisado de duelo, o como lo dicen sus siglas, ITRD, que lo usamos pues mucho en la información del documento, para evaluar a trabajadores de tiendas Éxito en Bogotá, entre los 35 y 50 años, que perdieron a un familiar de forma reciente,
con el fin de describir, clasificar y medir la intensidad del duelo de cada una de estas personas. Para alcanzar nuestros objetivos, utilizamos el inventario de Texas revisado del duelo, conocido por sus siglas de ITRD, y este es un instrumento de autoaplicación, lo que significa que cada participante lo responde por sí mismo sin necesidad de que un evaluador lo estuviera guiando en sus respuestas. Este inventario está diseñado específicamente para medir la intensidad del duelo en adultos que han perdido un ser querido y lo hace evaluando dos momentos clave: las reacciones iniciales que tuvo la persona justo después de la pérdida y los sentimientos actuales que experimentan en el momento que responden al cuestionario. Esto lo hace especialmente útil para nuestro estudio porque nos permite comparar cómo vivió el duelo en el pasado y cómo lo está viviendo hoy. El inventario consta de 21 ítems en escala Likert, lo que quiere decir que los participantes respondían cada pregunta eligiendo entre varias opciones que van de menor a mayor intensidad. Es importante aclarar que este instrumento no establece un diagnóstico clínico, sino que nos permite analizar la experiencia subjetiva de cada persona frente a un duelo, hacer seguimiento de su situación y de sus posibles necesidades de apoyo psicológico. Se escogió este instrumento porque es una herramienta confiable, válida y ampliamente utilizada tanto en contextos clínicos como de investigación, lo que le da solidez y respaldo científico. Aquí vamos a hacer un análisis de los datos sociodemográficos. En primer lugar, tenemos un diagrama de sectores circular, donde vemos que se divide por sexo la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que respondieron al test. Tenemos que 47 respuestas corresponden a mujeres, lo que es un porcentaje del 59%, y 33 respuestas corresponden a los hombres, lo que es un 41%. Con esto se evidencia que hubo una mayor participación de las mujeres al momento de responder el test. Vamos a continuar con las medidas de tendencia central, en este caso de la edad, pero primero debemos tener en cuenta estos datos. La media corresponde al promedio de todos los valores, la mediana el valor central al ordenar todos los datos y la moda es el valor que más se repite. En este caso, de las 80 personas que respondieron la encuesta, la mediana corresponde a un 42,79, lo que indica que las edades del grupo se concentran alrededor de los 43 años. La mediana dio un resultado de 43,5, siendo el valor central, por lo que la mitad de los participantes tiene menos de 43,5 años y la otra mitad más. Y por último tenemos la moda, que dio un valor de 44, lo que quiere decir que esa fue la edad que se repitió con más frecuencia. La mayor proporción de participantes se ubicó entre los 45 y 50 años, para el 36,25%, seguida del grupo de 35 a 39 años, para el 32,50%. Según el inventario Texas revisado de duelo, se observa una alta concentración de respuestas en las categorías 5,40 y 2,08% y el 4 para el 30 y 9,76%, lo que evidencia una elevada intensidad del duelo en la población evaluada. Las respuestas neutrales representaron el 17,44-17,44%, mientras que las bajas fueron mínimas del 0,71%. Por dimensiones, tanto el comportamiento pasado como los sentimientos actuales presentan puntajes altos, con promedios de 30 y 3,6 y 50 y 4,6. En conjunto, estos resultados indican una presencia significativa de manifestaciones emocionales y conductuales asociadas a un duelo de alta intensidad. Al aplicar la correlación de Pearson, obtuvimos un valor de 0.32, lo que significa que existe una correlación positiva baja moderada entre ambas partes del cuestionario, lo que significa que las personas que experimentaron el duelo con mayor intensidad en el pasado tienden a presentar también sentimientos de duelo más intensos en el presente. Adicionalmente, el valor P obtenido fue de 0.004, lo que es menor a 0.05, lo que nos confirma que esta correlación es estadísticamente significativa. Es decir, que la relación encontrada no es producto del azar, sino que refleja una tendencia real entre los datos. Interpretación de resultados, medidas y resultados. 1. Los resultados globales obtenidos, una media de 4.2, una mediana de 4 y una moda de 5,
evidencian una alta intensidad del proceso de duelo, tanto en sus manifestaciones iniciales como en su expresión actual. 2. En el apartado de comportamiento, en el pasado se identificó una afectación significativa en el funcionamiento cotidiano durante los primeros meses posteriores a la pérdida, caracterizado por dificultades en la interacción social, disminución del interés por actividades habituales, problemas de concentración, alteraciones del sueño e incapacidad para mantener el ritmo de vida normal. Asimismo, se observaron respuestas emocionales intensas como irritabilidad y sentimientos de enojo frente a la pérdida. 3. En el pasado de sentimientos actuales, los resultados indican la persistencia de un malestar emocional elevado, manifestado en tristeza frecuente, llanto recurrente, pensamientos constantes sobre la persona fallecida, sensación de vacío, añoranza intensa y especialmente una marcada dificultad para aceptar la muerte. La presencia de rumiación cognitiva y la continua evocación de ser querido sugieren que el proceso de elaboración del duelo se mantiene activo. 4. La combinación de ambos apartados muestra que aunque puede existir una leve disminución en la intensidad respecto a la fase inicial, el duelo no ha sido completamente elaborado y continúa influyendo de manera significativa en el estado emocional actual. La mola de 5 refuerza la existencia de múltiples respuestas en el nivel máximo de intensidad, lo que indica que algunos síntomas se experimentan de forma muy marcada. Contrastación de hipótesis. Hipótesis general. Con los resultados obtenidos se confirma la hipótesis general, ya que los puntajes elevados reflejan que la experiencia de duelo impacta significativamente el bienestar emocional y la ejecución de actividades cotidianas. Hipótesis específica 1. El resultado obtenido se apoya parcialmente. Los resultados del comportamiento pasado muestran niveles muy altos de afectación en los primeros meses, mientras que en los sentimientos actuales la intensidad sigue siendo alta aunque levemente menor. Eso sugiere que el duelo disminuye con el tiempo pero no se ha resuelto completamente. Hipótesis específica 2. Con los resultados obtenidos no se puede confirmar ni rechazar con estos datos, ya que en los resultados presentados no se incluyen variables sociodemográficas como la edad. Esta hipótesis queda abierta y sujeta a análisis complementario. Hipótesis específica 3. La podemos confirmar con los resultados obtenidos y los ítems de cuestionamiento, que se evidencian afectaciones claras en el ámbito laboral, como dificultad para concentrarse, incapacidad para realizar las actividades habituales y disminución del rendimiento. Y la hipótesis específica 4 se confirma la hipótesis. Aunque los resultados muestran predominio de niveles altos, la diferencia entre comportamiento pasado y sentimientos actuales evidencian que el duelo no es estático, sino que evoluciona. La muerte hace parte de la vida y en algún momento todo ser humano tendrá que afrontarla, y es el duelo, el momento y el proceso que vivencia todo ser humano por la pérdida de un ser amado. Aquí se ven afectadas las emociones, la conducta, la vida social y familiar, el sentir que es diferente en cada persona. Manejar y controlar el duelo es muy importante. Esto permite reconocer las etapas de dicho proceso, tales como identificar signos, gestos, cambios emocionales de alerta, para así aplicar estrategias que ayuden a mitigar dicho suceso. Cuando un duelo no se maneja o se controla, es un duelo no resuelto, y esto dificulta una adaptación a las emociones e incrementa y ahonda más a la persona en la tristeza, en la soledad, en la desesperanza, llevándose a la persona a una depresión profunda. El duelo se puede vivir, sentir y experimentar por mucho tiempo. Es un evento que no tiene fecha para superarlo. Puede llevar meses o tal vez años. Se deben tener estrategias y afrontamientos adecuados y tener un entorno de apoyo. Comprender y analizar, entender el duelo que está vivenciando el sujeto en las diferentes etapas es una labor psicológica muy profunda, donde se aplicarán los conocimientos adquiridos, esto con el propósito de guiar a cada persona en el duelo y así evitar situaciones que pueden llevar a una decisión errada, a una depresión profunda y prevenir una situación dolorosa. Se debe tener muy claro que un duelo en un menor de edad es muy diferente al de un adulto. Cada persona tiene su momento para requerir ayuda psicológica.